¿qué tal amigos? Mi nombre es Ralph de Acuariofilia Trujillo, para todo Trujillo y su gente. Bien, hoy día vamos a hablar sobre cómo implementar un acuario para todos los aficionados que recién empiezan en este hermoso arte que es la acuariofilia. Nosotros al elegir un acuario, de preferencia vamos a tener que elegir un acuario que sea rectangular, como estos de aquí, porque esto permite un mayor intercambio de gases, es decir, una mayor oxigenación y también poder tener una mayor variedad de peces y una óptima población para que el acuario se vea en buen estado, se vea hermoso y tengamos éxito. Bien, un punto importante a tener en cuenta antes de armar el acuario es la ubicación. ¿Dónde podemos ubicarlo? ¿En qué lugar de la casa, oficina o donde queramos tenerlo? El acuario no tiene que estar ubicado cerca de una ventana porque por la excesiva luz en verano podría generarnos un problema con las algas. No tiene que estar en un lugar muy transitado porque podría estresar a los peces. Bien. Y también, por ejemplo, al momento de instalar el acuario, al momento de instalar nosotros un acuario, tenemos que siempre tener en cuenta que debajo del acuario pongamos una pequeña plancha de Tecnopor para evitar las imperfecciones del vidrio y que este posteriormente se rompa y nos inunde la casa. Bien, una vez que tenemos el acuario, procedemos a elegir el sustrato. El sustrato me refiero, por ejemplo, a las piedras, a la arena. Claro, esto se llama sustrato inerte, es decir, no aporta ningún tipo de nutriente. Y también tenemos lo que son sustratos nutritivos que por lo general vamos a usarlos para plantado. Bueno, exclusivamente lo usaremos para el tipo de plantados para que las plantas estén mejor, para que tengamos plantas vigorosas, grandes y de muy bonito color. Lo que necesitamos ahora es el filtro adecuado para nuestra urna que hemos adquirido. ¿Cómo saber cuál es un filtro adecuado? Bien, nuestra urna, dependiendo del litraje que tenga, es decir, la cantidad de litros, por ejemplo, si tenemos 100 litros, 200 litros, 300 litros, nuestro filtro tiene que mover 4 veces la capacidad total del acuario. Si nuestro acuario es de 100 litros, nuestro filtro tiene que mover 400 litros hora. Si nuestro acuario es de 200 litros, nuestro filtro tendría que mover 800 litros hora. Bien, una vez que ya hemos adquirido el filtro correcto para nuestro acuario, pasaremos a elegir de preferencia, no en todos los acuarios va, pero de preferencia las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas cumplen una función muy importante en el acuario. Son filtradoras y también ayudan a la oxigenación del acuario. Claro, estamos hablando de plantas correctamente cuidadas. ¿Y cómo tenemos unas plantas que tengan un correcto cuidado? Tendremos que ponerle la iluminación necesaria al acuario. Generalmente, para los acuarios de plantado de bajos requerimientos, vamos a necesitar 2 fluorescentes, ¿no? Más un abonado con CO2, que más adelante vamos a explicar en qué consiste esto. Bien, una vez que tenemos las plantas y la iluminación, pasaremos a ver otro tema importante que es la temperatura. No todos los peces requieren de la misma temperatura. Por ejemplo, tenemos los peces de agua fría, que son los más clásicos, los goldfish, ¿no? Y tenemos los peces tropicales, que por lo general aquí en Trujillo son representados por la mayoría de gente por los escalares. Bien, por ejemplo, los goldfish son peces de agua fría porque oscilan en un rango de 18 a 22 grados de temperatura como su temperatura ideal, ¿no? Y los escalares, su temperatura ideal viene a ser 28 grados. Bien, en el caso para los escalares, alcanzar la temperatura óptima sería solamente necesario, si estamos en temperaturas bajas, usar un calentador de agua. A 28 grados o la temperatura ideal, los peces crecen mucho mejor que estando a la intemperie o la temperatura oscilante, porque eso también puede desencadenar enfermedades. Otro de los puntos importantes, y yo creo el más importante a tener en cuenta, es el ciclado del acuario. Una vez tenemos todos los implementos para poner en funcionamiento nuestro acuario, pasamos a lo que es el ciclo del nitrógeno o maduración del acuario. ¿En qué consiste? Tenemos que dejar funcionando el acuario 30 días, sin peces, sin ningún habitante. ¿Por qué? Porque en el acuario nosotros, al poner materia orgánica como son las heces de los peces, el alimento en descomposición, plantas muertas y toda esa materia orgánica se descompone.
su descomposición va a generar un compuesto inorgánico que se llama amonio. El amonio es altamente tóxico para cualquier ser viviente en el acuario. Entonces, al tener amonio, nosotros al cabo de 30 días vamos a asegurar que ese amonio se haya oxidado y pasado a sustancias menos peligrosas para los peces. ¿Por qué se debe esto? Debido a las bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes viven en el acuario y son las encargadas de oxidar o descomponer el amonio en sustancias menos tóxicas, tales como nitrito. El nitrito sigue siendo tóxico, pero en menor cantidad que el amonio. Hay peces que son muy sensibles al nitrito, no todos los peces tienen igual resistencia, y las bacterias nitrificantes se encargan de oxidar ese nitrito a nitrato, y el nitrato es absorbido por las plantas. Es por eso que este proceso se llama ciclo del nitrógeno. Bien, ¿cómo logramos asegurarnos que hay un buen ciclado en nuestro acuario? En los 30 días, de manera interdiaria o cada 2 días, vamos a agregar algo de comida de peces. Al tener esta descomposición, las bacterias nitrificantes tienen que comer y pueden empezar a oxidar esas sustancias tóxicas. Entonces, al cabo de 30 días, es seguro poder poner los primeros peces. Ojo, los primeros peces van a entrar siempre de poco a poco, nunca de manera rápida en la cantidad definitiva. Por ejemplo, cada semana podemos ir agregando nuevos peces. Y mucho cuidado con sobrepoblar, porque la sobrepoblación también nos va a traer muchos problemas. Calidad de agua, nitratos altos, alga marrón, que es uno de los indicativos que ya tenemos presencia de vida en nuestro acuario. El alga marrón es fácil de identificar porque generalmente salen en acuarios que recién están en proceso de ciclado, o son acuarios relativamente nuevos que con el paso de los días y los cambios de agua desaparecen. Bien. También tenemos, por ejemplo, podríamos tener una gran cantidad de partículas flotando en el acuario, que da la impresión de un acuario también sucio. Bien. Otra cosa importante es que si no queremos esperar los 30 días de ciclado estricto, podemos usar un acelerador de bacterias previamente usando un acondicionador de agua para quitar el cloro, la cloramina, los metales pesados y cualquier componente nocivo que venga en el agua del grifo. Usando el acelerador de bacterias, siguiendo las indicaciones del fabricante, bien, vamos a esperar como máximo una semana para introducir a los peces uno a uno, de manera lenta, para poder dejar que el acuario se estabilice, ¿no? Y no poder tener ninguno de los problemas antes mencionados. Bueno, amigos de Trujillo y su gente, esto ha sido todo por esta semana. La próxima semana regresaremos con un nuevo video tutorial. No olviden que cualquier duda o consulta la pueden escribir debajo del link de este video. Y esto fue Acuariofile Trujillo a través de Trujillo y su gente. Nos vemos.